Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Acabamos de iniciar el marzo, el mes de la historia de la mujer. Estamos a las puertas ya también del Día Internacional de la Mujer. Hoy nos acompaña en nuestra redacción la oficial de cumplimiento del Comité de Prevención, Apoyo y Rescate y Educación, el Comité PARE, la fiscal Iliana Espada. Saludos, ¿cómo se encuentra? Todo bien, gracias por la invitación. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, entrando, ¿verdad?, a este mes de marzo y de cara al Día Internacional de la Mujer, queríamos hablar un poco qué pasó después de que ya el Comité PARE como tal cesó, pero sigue usted en funciones porque sigue el estado de emergencia. ¿Qué está pasando ahora? ¿En qué estatus estamos? Bueno, como todos saben, el Comité PARE cumplió su cometido, fue un proyecto, digamos, de país, un proyecto de todo el pueblo de Puerto Rico, porque fue constituido no solamente por agencias, sino representantes de organizaciones no gubernamentales, la academia, los medios de comunicación, que jugó un papel importante. Así que el Comité PARE consignó una serie de recomendaciones al gobernador y cesó en funciones el 23 de agosto. El estado de emergencia fue entonces extendido hasta el 30 de junio de este año y mi función ahora mismo es dar seguimiento a esa transición en las agencias, de seguir adoptando esas recomendaciones que se puedan adoptar a corto plazo, aquellas que deban ser trabajadas a largo plazo, para sobre todo, número uno, trabajar en la prevención. La prevención es un aspecto fundamental que el Comité PARE pues en corto tiempo no podía diseñar una estrategia completa. Eso es algo que depende de las políticas públicas de las agencias. Seguir en el plano de educación, sobre todo a la ciudadanía, a las comunidades, a los hogares de las personas y de todos los mecanismos de apoyo. El rescate, pues el rescate a todas esas personas sobrevivientes que tienen que nuevamente confiar en el sistema, en los procesos, en las herramientas, en el servicio público, en el apoyo de las comunidades y todo lo que tiene que ver, obviamente, tener los fondos suficientes y necesarios para continuar desarrollando programas e iniciativas. Así que ese ha sido mi rol ahora mismo, un rol mucho más en la logística de las agencias, que las agencias diseñen sus estrategias, sus soluciones, identifiquen las brechas que tienen, los asuntos que hay que atender y que tenemos que nosotros mismos autorreflexionar y autodenunciarnos qué cosas no están funcionando para entonces poder atenderlas. Y ese ha sido el rol ahora mismo durante esta transición de cesados los proyectos del Comité PARE, implementadas las recomendaciones que sean a bien implementar, pues dar seguimiento, transición, y transición no algo para solamente un proyecto para 2 años, un proyecto que va a tomar muchos años, la transformación en muchas áreas. Así que estamos cimentando esas bases. Había leído en algún punto que usted planteaba los municipios, Sí. de 78, poco más de una veintena tenían oficinas para ayuda a sobrevivientes o a las mujeres en general. ¿Cómo vamos? ¿Ha aumentado algo ese número? Pues mire, el proyecto de los municipios yo creo que es uno de los proyectos que ahora mismo yo estoy dedicando gran parte de mi tiempo. Nosotros culminamos ahora mismo unas guías propuestas, es un documento, voy a usar el término en inglés, es un Quick Reference Guide, es una guía de referencia, porque para que los municipios puedan continuar desarrollando unas prácticas para atender a esa ciudadanía, a ese ciudadano o ciudadana que tiene una situación de violencia doméstica o de violencia sexual y va al municipio, que es su comunidad, a buscar ayuda. Nosotros hemos estado manteniendo comunicación periódica con los municipios. Hay alrededor de 25 a 30 municipios que ya están trabajando directamente con asuntos de la mujer, con el nombre de la oficina, etcétera. Hay otros municipios que necesitan obviamente esa guía, ese apoyo para continuar desarrollando programas. Pero sí le puedo dejar saber que hemos visto interés de los municipios en moverse a atender la violencia doméstica como un asunto prioritario. Por ejemplo, recientemente estuvimos visitando y en una visita de trabajo y también en el municipio de Utuado, que está trabajando un programa de violencia y parte del programa es violencia contra la violencia doméstica, donde en ese proyecto, en ese centro que van a tener, y por razones de confidencialidad no podemos entrar en eso, pero está integrando a la comunidad. No solamente las personas expertas en violencia doméstica, sino también a las comunidades de base de fe,
a los proyectos comunitarios, y en ese sentido pues vamos viendo cómo los municipios están moviéndose en esa dirección. Es por poner un ejemplo, hay otros municipios que se han estado comunicando con la oficina. Y parte de las prioridades que queremos darle atención a los municipios no es solamente presentarles ese proyecto de unas guías, que gran parte del camino está recorrido porque ya le hemos hecho unas guías por escrito para que puedan desarrollar sus protocolos, es el identificar fondos. Hemos estado, pues, cada vez que identificamos fondos, enviándoles correos electrónicos, ofreciéndole ayuda para que se tomen las determinaciones de política pública dentro de los municipios de que la atención a la violencia doméstica sea una prioridad. Ya. Y hacia eso vamos. Estamos trabajando ese proyecto, un proyecto grande, bien retante. Son gobiernos pues independientes en ese sentido, pero sé que tenemos la proyección de que podamos continuar de aquí a junio, seguir aumentando la cantidad de oficinas en los municipios que van desarrollando programas o estableciendo una persona enlace. En términos de, por ejemplo, el Departamento de Educación, que en algún punto fue, bueno, es vital para, lo dice el mismo nombre, educación, se emitió una carta circular sobre educación basada en equidad. ¿Qué se ha avanzado desde entonces? Bueno, la carta circular, que lo que establece es el currículo de equidad y respeto entre los seres humanos, parte de los lineamientos es que se establezca y se trabajen los diferentes tipos de violencia. Obviamente era uno de los planteamientos que hacía el Departamento de Educación. En el caso, obviamente, del Comité PARE, las recomendaciones que se hacen en torno a la violencia de género, la violencia doméstica. Dentro de lo que el primer proyecto que el Departamento de Educación estaba trabajando, el currículo se divide en dos partes. Yo no soy una experta en curricular, pero sí de lo que se me explicó, una primera fase está la base del currículo y después está la base operacional. Es que se iba a implementar unos principios de la Organización Mundial de la Salud, que era la equidad y respeto para las niñas y mujeres, que son los principios obviamente que permean internacionalmente a lo que se refiere la equidad y la equidad de género enmarcada en niñas y mujeres. Ese primer tema, adicional al racismo, a la afrodescendencia y otros temas, iban a ser integradas. En la segunda parte del currículo, que era un proyecto que estaba a nivel de contratación del Departamento de Educación, que se supone que para estos meses, o por lo menos el seguimiento que le he dado, se estuviera estableciendo cuál va a ser el plan para ellos, y van a integrar entonces las partes operacionales del currículo, trayendo esos tipos de violencias que hay que trabajar y atajar. Lo más importante, y yo creo que como en mi rol de oficial de cumplimiento, es que el Departamento de Educación debe atender la violencia doméstica como una situación que nos golpea como seres humanos a todos y a todas, y que lo vemos diariamente. Y en ese sentido, pues que también tiene una relación directa con otros tipos de violencia. Niños y niñas, me atreviera a decir, que son marcados por la violencia doméstica. No puedo pues ahora mismo brindarle un dato estadístico porque sería irresponsable, pero sí en mi experiencia como funcionario en los tribunales he visto informes presentencia de personas que luego cometen delitos. Son hogares donde hay un historial de violencia doméstica, varios, y uno pues no, desde el plano de lo que vemos ya en etapas de jóvenes que están siendo procesados en los tribunales, vemos que la violencia doméstica es un denominador común en muchos aspectos, así que esa carta circular, hubo críticas por parte de integrantes del Comité PARE, fueron llevadas al Departamento de Educación, pero lo que estimamos y hemos estado trabajando es que para que el Departamento de Educación trabaje lo que es la equidad y el respeto, que es mirar las cosas con esos principios que yo sé que van a ser fundamentales para la formación de todos los hogares, de toda la sociedad, que haya equidad, respeto entre hombres y mujeres, entre niñas. Y vamos a ver un resultado a largo plazo en el descenso de estos incidentes violentos, de feminicidio, de agresiones sexuales a niños, a niñas, y de eso se trata. No es tanto el título, sino el contenido, lo que queremos trabajar como un proyecto de Puerto Rico, punto, de un Puerto Rico mejor. Moviéndonos de demográfico, ¿no?, de educación, que atendemos a niños, hemos visto recientemente, en estas 2 semanas, casos de feminicidios entre personas adultos mayores, mayores de 60 años. ¿Cómo podemos hacer para atender la situación de la violencia de género ya en matrimonios adultos?
Hoy mismo, mire, casualmente hoy mismo estábamos discutiendo este tema con unas capacitaciones que estamos dando seguimiento en el negociado de la Policía de Puerto Rico en la academia, y parte de lo que estábamos discutiendo precisamente era esa construcción social del que, por ejemplo, en mi generación crecimos, donde pues ahora vamos viendo lo que es la violencia doméstica en diferentes niveles, física o psicológica, y vamos viendo cómo el aspecto social de comunidad es tan importante. Y en este último caso de Santa Isabel, muy lamentable que, como usted dice, de lo que leí, el feminicida tenía 75 años, la víctima 65 años, una ex esposa que también estuvo involucrada en recibir la información. Vamos viendo esas construcciones sociales, eso que muchos de nosotros pues no queremos que continúe. Y una de las preguntas que hoy nos estábamos planteando es cómo poder llegar, el caso anterior que fue la maestra de Junco, uno de los planteamientos que yo le hacía a los compañeros de la policía era cómo nosotros le explicamos a esos niños de segundo grado que su maestra no va a estar en el salón y por qué. Eso fue lo más que a mí me impactó cuando yo estaba haciendo esa reflexión, porque estábamos buscando las razones por qué él la había matado, por qué ella no le había dicho a su hermano, por qué no había llamado a la policía, y todos estábamos examinando ese entorno. Y lo que yo le comentaba a varias de las personas, y en mi plano, como me decía, pero yo me pregunto nuevamente, ¿cómo yo le explico a una criatura de 2 años, de segundo grado, que su figura de su maestra en esa etapa es tan importante que maestra no va a llegar más, y las razones por las cuales no va a llegar, el tipo de violencia que golpeó a su maestra? Y atando ese al tema de la educación, yo me pongo, mi hijo estuvo en segundo grado, sus maestras eran su segundo hogar. Y cómo nosotros trabajamos eso como Puerto Rico, en esa educación como comunidad, en nuestros foros educativos, ya sea la escuela pública, ya sea en los entornos de escuela privada, que esto no nos siga golpeando, porque pues es interesante ver cómo esos niños y niñas, no sé cuántos son, pero deben ser más de 5. Sí, sí, sí. Van a tener esas preguntas y cómo se las vamos a contestar, y mostrarle que la violencia doméstica es algo que no debe estar en su modo de vida cuando vayan creciendo y se conviertan en preadolescentes, en adolescentes, en personas que mantengan unas relaciones sanas, de respeto y en sus hogares. Sí. Así que esos son parte de los temas que estos feminicidios nos ponen a pensar en términos de la prevención, y nuevamente la educación como un mecanismo importantísimo para todos nosotros. No, y que no discrimina ni No. edad, ni No. clase social, No. tenemos que tenerlo bien presente. Eso es así. Usted mencionaba dos cosas. Uno, que va a trabajar en el tema de los municipios y en las distintas agencias con la búsqueda de fondos, por un lado, y también ha dicho que esto no es algo a corto plazo, ¿no? Que esto hay que trabajarlo a largo plazo. Yo estaba recientemente en una entrevista con el senador Carmelo Ríos y él planteaba que se le habían dado 4 millones al Comité PARE y que los feminicidios seguían. Y da la impresión de que hay esta expectativa de que uno pone unos millones aquí y va a haber unos resultados inmediatos. ¿Qué reacción le merece ese tipo de expectativa de que esto hay que resolverlo rápido, pongo el dinero y ya mañana, pasado mañana, esto se resuelve? Bueno, recordemos que cuando se tratan de las violencias como comunidad, queremos ver resultados rápidos, y eso es totalmente comprensible. O sea, esperamos unos resultados inmediatos a corto plazo. En términos del tipo de violencia con el que estamos trabajando, parte de lo que podemos ver y lo que pues yo estimo en este tipo de feminicidios que ocurren en hogares, y lo hemos visto en los últimos 3, como el que comenzamos el año, en Trujillo Alto, en la urbanización en Trujillo Alto, con el de Juncos, que son pues personas de una edad que pues estimamos que vamos a ver violencia doméstica en personas más jóvenes, no en hogares formados. Es que mucho del trabajo se tiene que hacer a nivel comunitario. Nosotros hemos estado invirtiendo unos fondos
Y ha sido mucho más que 4 millones. O sea, el gobernador ha invertido una cantidad de fondos en proyectos donde sí se pueden ver unos resultados. Uno de los proyectos que nunca pensamos que lo íbamos a lanzar tan rápido, pero se logró, es el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección. Ahora mismo, si vamos al cuartel general, nosotros podemos ver cuántas órdenes de protección se han podido emitir en Puerto Rico y los datos que hemos podido recopilar de esa información de las órdenes de protección es sorprendente. Primero, la edad, donde estamos viendo la mayor incidencia de personas que están solicitando órdenes de protección. Están sobre todo entre los 25 a 44 años. Okay. Estamos viendo la cantidad de licencias de armas que se están revocando y el tiempo que la persona portaba esa licencia de armas y estamos ocupando las armas de inmediato. Estamos viendo a su vez los municipios donde más se está viendo el movimiento de órdenes de protección. Estamos viendo el tiempo que tomaban los diligenciamientos. La gente se quejaba antes que no se diligenciaban las órdenes, eso es correcto, pero no sabíamos cuánto tiempo, dónde teníamos que resolver las situaciones. Hemos bajado el tiempo de diligenciamiento de las órdenes de protección en muchos municipios a menos de un día. Y sabemos dónde es que tenemos los problemas y tener recursos. Próximamente vamos a atender la violencia sexual, se va a lanzar el sistema de rastreo para las víctimas de sus kits de agresión sexual. Okay. Así que ahí se ha hecho una inversión en tecnología, en una línea de ayuda para empoderar a las víctimas sobrevivientes a que fiscalicen al gobierno si estamos analizando los kits y en qué tiempo. A su vez se le ha dado fondos a las organizaciones no gubernamentales para que puedan hacer esas alianzas con los municipios, porque esto es dirigido a los municipios de las agencias para que brinden los servicios de intercesoría legal, que brinden los servicios de trabajo social, de vivienda transitoria, que sabemos que hay un problema de vivienda, pues para poder identificar en vivienda transitoria. Se ha invertido dinero en la capacitación del personal. Ya hemos impactado 447 funcionarios y funcionarias que a su vez van a sus comunidades, aprenden sobre temas y esto es como un efecto dominó. Usted aprende de algo, usted lo comparte, le guste o no, pero lo comparte. Vamos para 500 funcionarios y funcionarias más ahora con el estado de emergencia. Diría yo que la mitad del presupuesto, más del 53%, se destinó a organizaciones no gubernamentales, a servicios directos. Los feminicidios van a depender también mucho de la forma y manera que vayamos a nivel de comunidad también como ciudadanos y ciudadanas tomando acción. Y sin juzgar, sin estar pensando de que por qué no llamó a la policía o se quedó en esa relación porque le gustaba o porque tenemos miedo, sino que busquemos también las herramientas. Hemos hecho campañas donde los teléfonos de las organizaciones confidenciales, si usted no quiere ir a donde un policía, no quiere hablar con un fiscal, por las razones que sean, eso no es ninguna razón para que no pueda llamar una línea de ayuda, para que le vaya llevando en ese proceso. Salir de un ciclo de violencia doméstica no es un acto, es un proceso. Y hay gente que está años y eso es parte de que no se trata de la inversión solamente de dinero, es la inversión en educación, en prevención. Estamos capacitando a la policía, para la policía se convierta en un ente de cambio, no solamente para el aspecto de procesamiento, sino para que esas víctimas sobrevivientes se sientan tranquilos y tranquilas. Así que los feminicidios es también una proyección de lo que hemos estado viviendo en los últimos años y no justificando, sino viendo. Hemos tenido tiempos de huracanes, de pandemias, de terremotos, de recesión. Todos esos estresores se juntan y se mezclan. Claro. Y somos seres humanos y vamos viendo cómo eso se va viendo sobre todo en el lugar donde más, donde más convivencia hay, que es donde, en los hogares. Sí, en los hogares. Sí. Así que ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente para que haya las ayudas para los hogares y para las comunidades. No quiero concluir sin preguntarle cómo ha trabajado con la designada nueva Procuradora de las Mujeres. Pues la procuradora designada fue integrante del Comité PARE, la conocimos durante los trabajos del Comité PARE, somos una facilitadora para la nueva procuradora, sabemos que tiene mucho trabajo, una de las agencias más importantes y hay varios de los proyectos que tenemos recomendaciones para que sea la Procuraduría de la Mujer quien asuma el liderato en términos obviamente no solamente de fiscalización, sino también de seguimiento. Así que pues esperemos que todos los trabajos se le den continuidad, tanto en la Procuraduría de la Mujer y que continuemos con ese modelo que estoy segura
que la procuradora designada ya fue parte de, en un modelo colaborativo, integrando a las agencias, que no es una oficina que está sola en ese sentido, sino que tiene el apoyo de todas las agencias como el Departamento de Justicia, el Instituto de Estadística, el Departamento de Salud, el negocio de la Policía de Puerto Rico, así que estamos aquí para continuar facilitando y uniendo lazos entre las agencias para ver resultados y yo tengo mucho optimismo y más que optimismo el compromiso y la energía de que cada uno de nosotros va a poder aportar este cambio porque requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y sobre todo mucho apoyo y compromiso con las víctimas sobrevivientes de la violencia de género. Bueno, es un trabajo complejo, sabemos que tiene manos llenas, así que muchas gracias por haber sacado su tiempo porque también, ¿verdad?, es parte que podamos comunicar y seguir educando. Muchas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.